El rostro de Cristo en los ojos del otro. La palabra de Dios es un don, el otro es un don. Es el tema del mensaje del Papa Francisco para la próxima Cuaresma. Monseñor Daltoso, todo cristiano está llamado a salir de sí mismo, nos dice el Papa, para abrirse al otro. Una revista como puente y en la frontera. La Civiltà Católica llega al número 4000 y el Papa pide a los escritores inquietud, sentirse incompletos e imaginación. El director, Padre Spadaro, nos ha pedido que estemos abiertos a las fronteras y que vivamos los problemas del mundo. Un corazón lleno del amor de Dios, el testimonio de vida del cardenal albanés Ernest Simoni, que vivió 27 años en las cárceles del régimen comunista y sin acusar a sus torturadores. Solo quedará el amor de Dios y el amor por los otros, por los pobres. Los 26 mártires recuperados. En los archivos de la Congregación Salesiana se ha recuperado y se ha restaurado una película japonesa de 1930 sobre el primer martirio de los cristianos en la isla del Sol Naciente, 40 años antes de los acontecimientos que narra Silence, de Scorsese. Los tesoros de los museos que no se visita. Bajo los pies de los visitantes, el patio octogonal y de la sala redonda de los museos vaticanos se esconden dos depósitos de esculturas y fragmentos de distintas procedencias, pero sobre todo de la época helenístico-romana. Se ha presentado en el Vaticano el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2017. Para nosotros estaba Cecilia Sepia. Un nuevo comienzo, un camino de conversión que conduce hacia una meta segura, pero también el momento oportuno para abrirse al prójimo, tender la mano y el corazón al hermano necesitado, enfermo, solo, que mendiga amor en el portal de nuestra casa. Así describe el Papa la Pascua de Resurrección en su mensaje para la Cuaresma titulado La palabra es un don, el otro es un don. Es el centro de la reflexión de Francisco la parábola del hombre rico sin nombre y del pobre Lázaro, que no solo tiene un nombre, sino también un rostro, una historia. Es amado por Dios y por eso no puede ser sino una riqueza inestimable, por mucho que la gente siga considerándolo como un desecho humano. Sin embargo, afirma Monseñor Daltoso, la atención y el cuidado del otro se convierten hoy en la provocación fundamental para todo cristiano, y no solo para los ricos que gobiernan el mundo. El mensaje cuaresmal está destinado a todos y además el Papa hace la precisión de que el rico no es rico porque tiene mucho dinero a su disposición. El rico es rico en el sentido evangélico, porque está lleno de sí mismo y por eso, al estar lleno de sí mismo, no tiene ojos para el otro. Y esta es una tentación que vale para todos nosotros, prescindiendo de la cantidad de dinero que podamos tener. Todo hombre y todo cristiano está llamado a salir de sí mismo para escuchar la palabra de Dios que ilumina y que le permite también abrirse al otro. Si no nos hacemos sensibles a lo que hay a nuestro alrededor, el mundo está condenado a encerrarse en sí mismo cuando el Papa, al contrario, quiere abrir a la esperanza, o sea, abrir el camino a la palabra de Dios, que nos cambia y significa abrir el camino a una esperanza. Salir del egoísmo, del narcisismo, para mirar de verdad al otro y reconocer a Cristo en su rostro. Este, según el Papa, es el verdadero desafío frente al mundo, en que cada cual está concentrado sobre sí mismo, esclavo de la vanidad y la soberbia, pero sobre todo del dinero, ídolo tiránico que obstaculiza la paz y lleva a la construcción de muros difíciles de derribar. La opción de la alteridad y la donación es la que han realizado Chiara Mirante y su comunidad. Hacer la experiencia del encuentro con Cristo resucitado, de la palabra de Dios que llena el corazón de alegría cuando estás destruido, desesperado, me llevó a ponerme a la escucha del grito de muchos hermanos. Andando por las calles hace ya más de 30 años, no imaginaba que los hermanos que viven en situación de pobreza fueran tan numerosos, porque estaba acostumbrada a pensar en el pobre como en el que no tiene casa o trabajo. Después me di cuenta de las nuevas pobrezas que existen hoy. Está el joven destruido por la droga, el que ha acabado en la espiral de la prostitución o de la esclavitud. Está el joven que ha sufrido abusos, violencia, y ante estos retos
No podemos dejar de interpelarnos. Y la palabra de Dios nos da una capacidad nueva, como subraya el Papa Francisco, para ver no solo al hermano en dificultades, sino a Cristo mismo. Para generar este movimiento de cambio es fundamental, según Francisco, la experiencia de la palabra de Dios, porque el que no la vive y no la pone en práctica, de hecho ni siquiera ama a Dios y por eso desprecia al prójimo. En este camino de conversión trazado para la Cuaresma, que este año comienza el 1 de marzo con el miércoles de ceniza, el Papa renueva también la invitación a usar todos los medios santos que la Iglesia nos ofrece para purificarnos y ponernos al servicio de Cristo: la oración, el ayuno y la limosna. La semana pasada, el Papa recibió a los jesuitas de la revista La Civiltà Cattolica. El director, padre Antonio Spadaro, habla al micrófono de Bárbara Castelli. Inquietud porque sin ella somos estériles, estar incompletos, o sea, periodistas de pensamiento abierto a las sorpresas y no cerrado y rígido. E imaginación porque los que la poseen tienen el sentido del humor y gozan siempre de la libertad interior. Son las tres palabras que el Papa Francisco señaló a la comunidad de la revista La Civiltà Cattolica, a la que recibió en audiencia con motivo de la publicación del ejemplar número 4000. A los jesuitas allí presentes, siguiendo las huellas de León XIII, Pío IX y Pablo VI, el pontífice les pidió que eviten agarrarse a certezas y seguridades, continuando con valentía la navegación en mar abierto. Son tres palabras muy comprometidas que nos dan una guía, una dirección para los próximos años. El Papa Francisco quiere personas inquietas, capaces de hacerse cargo de los problemas del mundo, de vivirlos intensamente en el momento en que escribimos nuestras reflexiones. No quiere, pues, un pensamiento quieto, tranquilo, únicamente iluminado por certezas, sino también por las inquietudes que viven los hombres. También un pensamiento incompleto, abierto a la sorpresa, abierto también a lo que a veces es imprevisible, para poder tratar los grandes problemas, especialmente los de tipo geopolítico. El Papa lo ha recalcado, que atenazan al mundo en este momento. Y también la imaginación, porque solo con la imaginación puede verse aperturas donde hay muros y cerrazón. Una tarea muy comprometida. El Papa nos ha dicho navegar en mar abierto. Vuestro cometido, como os pidió el beato Pablo VI, es el de vivir el diálogo entre las exigencias urgentes del hombre y el mensaje perenne del Evangelio. Con 167 años de experiencia, La Civiltà Cattolica es una revista que camina con la historia, que se caracteriza por una profunda fidelidad al pontificado, hasta el punto de que hasta Juan XXIII era el Papa en persona que visitaba las galeradas de la revista quincenal de la Compañía de Jesús, una misión que desde el 11 de febrero ha visto cómo se ampliaban las fronteras lingüísticas. La revista se publica ahora en italiano, español, inglés, francés y coreano. Una opción, esta última, que no solo satisface una petición de los jesuitas coreanos, sino que expresa también su gran interés hacia el país asiático, continente de frontera. No queremos colonizar el mundo. La Civiltà Cattolica en el fondo ya no es una revista exclusivamente italiana, es una revista que acoge contribuciones de jesuitas de todas partes del mundo. Nuestras contribuciones, pues, están escritas en distintas lenguas, pero queremos ser lo que el Papa nos ha pedido que seamos, una revista puente. El puente es un lugar por el que las personas pasan y es un lugar que une puntos diferentes. Por eso queremos recibir contribuciones en distintas lenguas y traducirlas a las lenguas diferentes, de manera que este diálogo global pueda ser más eficaz. ¿Cuáles son los retos que esperan a la Civiltà Cattolica? Son muchos. Quizá no podamos siquiera preverlos. Francisco nos ha dicho que debemos estar abiertos a las fronteras. Ciertamente, una gran frontera de nuestro tiempo es precisamente la de hacer frente a la dificultad que tiene la gente para vivir, viendo a su alrededor miedos y muros. En el fondo, muchas decisiones, incluso a nivel político, se toman porque están inspiradas por el miedo y no por la lucidez a tratar los problemas. Entonces, nuestra tarea es la de tener una visión capaz de integrar, capaz de reconciliar. El Papa Francisco ha hablado además de una escritura terapéutica, esto es, capaz de curar las heridas.
El jueves por la mañana, el Papa Francisco recibió en audiencia a una delegación de participantes en los Juegos Mundiales de Invierno Special Olympics, un programa internacional de entrenamiento deportivo y competiciones atléticas para personas con minusvalía intelectual. El deporte, dijo el pontífice, nos ayuda a difundir la cultura del encuentro y de la solidaridad, y les invitó a ser signo de esperanza para todos los que trabajan por una sociedad más inclusiva y un mundo sin fronteras y sin exclusiones. El miércoles, en audiencia general en el aula Pablo VI, el Papa recordó que la paz que da el Señor nace de sentir su amor y su cercanía, incluso en los momentos más duros y difíciles. Una paz, recalcó, que no es la carencia de desilusiones o preocupaciones, sino que nace de la fe y de la gracia de Dios, que no muestra preferencias ni excluye. Por esto, la esperanza cristiana no defrauda nunca, no nos separa de los otros, afirmó el Papa Francisco, ni mucho menos nos lleva a desacreditarlos o marginarlos. Es un don del que estamos llamados a convertirnos en canales con humildad y sencillez para todos. El domingo, el Papa Francisco, antes del rezo del Ángelus, al comentar la página del Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo, escuchada en la liturgia, explicó que Jesús enseña cómo hacer plenamente la voluntad de Dios para ser cristianos, no de fachada, sino de sustancia. Después, hablando del homicidio, el adulterio y de jurar en vano, va a la raíz del pecado que está en nuestro corazón. Por eso, insultar es como matar, mirar con deseo a una mujer que no es la propia esposa es la antecámara del adulterio y jurar en vano es instrumentalizar la autoridad de Dios. El que insulta a su hermano lo mata en el corazón, finalizó el Papa. Por favor, no insultéis, no ganamos nada. El sábado pasado, el cardenal Ernest Simoni tomó posesión de la diaconía de Santa María de la Scala en Roma. Benedetta Capelli estuvo con él. Ser digno de sufrir y morir por Jesús es el pensamiento que ha recorrido toda la vida del cardenal albanés Ernest Simoni, marcada por la cárcel, los trabajos forzados, la violencia del régimen comunista y una inquebrantable certeza. Dios está conmigo en todo momento, enjuga mis lágrimas, acaricia mis manos cansadas, ofrece palabras de consuelo, te lleva por el camino del perdón y limpia tu corazón del veneno del odio. Condenado a muerte, su pena fue conmutada en 27 años de prisión, 12 de los cuales pasó trabajando en las minas y después en las forjas de Scutari. Habría sido suficiente con renegar de Jesús para obtener la libertad, pero esta idea nunca se le pasó por la cabeza. A los 4 años ya quería decir misa en su casa. Los padres rezaban con los hijos en la clandestinidad, pero por la dictadura de Enver Hoxha, que había proclamado a Albania como primer estado ateo del mundo, el padre Simoni era enemigo del pueblo albanés. Y en Albania, el 21 de septiembre de 2014, se produjo el encuentro con el Papa. El anciano sacerdote narra con palabras sencillas su extraordinaria vida de mártir, y Francisco se conmueve ante tanto dolor como vivieron los hombres y mujeres de esta pequeña iglesia. Su corazón es grande, le acompaña el Espíritu Santo y la Santísima Virgen. Tiene que expresar en toda palabra, en todo lugar, en todos los países, a cada instante, el amor de Dios, el amor por Jesús y pensar en las almas. Cuando yo oí que venía a Albania, estaba en América, sabía que venía para recordar a los mártires del país. Dije 2 palabras sobre el pasado porque estuve durante casi 30 años en las cárceles, en las minas. Fui condenado 2 veces. Me dijeron que estaba implicado, pero Dios es omnipotente y a veces descuadra los planes y los designios del hombre. El hombre debe creer, esperar en Dios, porque toda la esperanza, toda la vida, toda la eternidad están en las manos de Dios. Arrestado después de la misa de Navidad de 1963, confinado en una celda de aislamiento, nunca salió de la boca del cardenal Simoni una palabra de condena hacia sus carceleros, ni siquiera ante planes urdidos para hacerle hablar.
Durante su encarcelamiento siguió celebrando la misa a escondidas y fue siempre un padre para sus compañeros de celda. Para ellos cosía la forma en un pequeño hornillo y usaba como vino el jugo de algunos granos de uva. Debíamos amar porque Dios nos ha amado infinitamente. Debíamos esperar porque esta vida es breve, amar a Dios con toda nuestra fuerza, amar a Jesús, nuestro Salvador, que dio su sangre para expiar nuestros pecados, y amar con todo el corazón a nuestros hermanos, porque lo que habéis hecho a vuestros hermanos, me lo habéis hecho a mí, dice Jesús, y vuestra recompensa será inmensa en el cielo. Perdonar no es debilidad, recuerda el cardenal, es el acto extremo con el que damos testimonio y que no adjuramos del Evangelio, y que nuestros perseguidores no han logrado su objetivo. Todo ha pasado, recé por todos. Todo está en la gracia del Señor. Como me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Pero estaré con vosotros. Desde lo alto os daré las palabras adecuadas para hablar a vuestros adversarios. Es el Espíritu de Dios. ¿Qué quedará? Solo el amor de Dios, el amor por los demás, por los pobres. Esto es la recompensa eterna. Con motivo de la memoria litúrgica de los primeros mártires japoneses, se ha presentado una película en blanco y negro realizada en Japón. Andrea Matsuka. El 5 de febrero de 1597, en Nagasaki, se erigen 26 cruces para justiciar a los que no querían apurar de su fe en la palabra del Señor. Así termina con sangre la primera fase de evangelización cristiana en Japón, que comenzó medio siglo antes con la predicación de San Francisco Javier. Esta es la historia de la película de los 26 mártires de Japón, del director Tomiyasu Ikeda. Una película de los años 30 encontrada por casualidad hace algunos meses en los archivos de la Congregación Salesiana, restaurada y presentada en la Filmoteca Vaticana con motivo de la conmemoración del martirio. Un acontecimiento en el que narra la película de Ikeda, que anticipa los hechos que describe Martin Scorsese en su último film Silence, ambientado en el Japón de 40 años antes. La obra, en versión de 32 milímetros de nitrato, ha sido digitalizada y escaneada en 4K por el Archivo Nacional de Cine de Empresa de Ivrea, una operación que en todo caso ha dejado intacta la identidad de un documento histórico único en su género, como nos explica el director de la restauración, Sergio Tofeto. Cuando se habla de restauración, el problema no está en el punto de llegada, sino en el de partida. La Venus de Milo no está mal restaurada porque no tiene brazos, es que no tiene brazos. En este caso, la cosa no consiste en la falta de los brazos. Hay muchísimas arrugas, manchas y averías. Hay arrugas que atraviesan todo el fotograma. Soy de la opinión de que los productos artísticos deben mostrar las huellas del tiempo y no hay que hacerlos como nuevos. La película es muy bonita, fue una sorpresa para todos, porque más allá del tema devocional, es de verdad un clásico del género histórico japonés, a la altura de Kurosawa y Mizoguchi, una película muy espectacular. La película de Ikeda, que dura sobre 1 hora, sumerge al público desde el primer minuto en el feudalismo japonés gracias a secuencias sugerentes de paisajes urbanos y naturales. La pacífica predicación del Evangelio por parte del franciscano Pedro Bautista, con la que comienza la película, se encuentra en poco tiempo, debido a la desconfianza del gobernador Toyomi Hideyoshi, con un opositor feroz y sanguinario. Es suya la orden de dar comienzo a la persecución de los cristianos y de crucificar a 26 de ellos, 3 jesuitas, 17 terciarios y 6 franciscanos. Está con nosotros Francesco Cereda, vicario del rector mayor de los salesianos. Ciertamente el tema del encuentro de las culturas, especialmente las antiguas y refinadas, que tienen una tradición profunda, resulta ser difícil. Hablo, por ejemplo, de nuestra experiencia tardía con respecto a las experiencias anteriores de Francisco Javier en Japón o de Matteo Ricci en China.
Cuando llegamos a Japón, como salesianos, el camino de acceso al Evangelio fue la música clásica y la italiana, muy apreciadas en estas culturas. Frente al gusto artístico, a la belleza, aunque se exprese de formas distintas en Oriente y en Occidente, se encontró un punto de contacto, porque el arte toca las notas más hondas del alma, inspira el sentimiento religioso y por eso abre al Evangelio. Nuestro viaje a los depósitos de los museos vaticanos para descubrir sus tesoros ocultos nos lleva debajo del patio del Octógono con Alessandro Di Bussolo. En el corazón de los museos vaticanos, bajo el patio del Octágono, que expone las mejores obras maestras de la cultura antigua, hay un mundo escondido que se alumbra con las ventanillas del patio. Se llega a él descendiendo por la escalera helicoidal del Bramante y superando esta pequeña puerta. Bajo los pies de los visitantes discurre un anillo circular de las mismas dimensiones de los pórticos que acogen el Laocoonte y que guarda centenares de piezas arqueológicas, fragmentos de arquitectura, decoraciones, esculturas y lápidas de todas las formas, procedentes especialmente de los campos de excavación patrocinados por los pontífices entre finales del siglo XVIII y primeros del XIX. Claudia Valeri, subdirectora del Departamento de Antigüedades. Desde hace algunas décadas, este espacio lo utilizan sobre todo los departamentos que conservan materiales en piedra, y así nos encontramos ante un montón de mármoles de las procedencias más dispares, de las épocas más diversas, y también una serie de mármoles arqueológicos mudos. Por desgracia, porque de muchos de ellos no tenemos información sobre su procedencia, pero son mármoles que pueden hablar a los que trabajan con ellos, pueden decir mucho. En un depósito como este, Walter Amelung, a principios del siglo XX, fue capaz de reconocer algunos fragmentos de la decoración arquitectónica del Partenón. Y en 2012, en este depósito, Ana María de Strobel, entonces directora del Departamento de Arte Bizantino y Medieval en la medievalista Nicoletta Bernacchio y la medievalista, reconocieron 31 fragmentos del friso del pórtico medieval de la Basílica de San Juan de Letrán, sustituido después por la fachada actual en 1732. Lo mismo que recuerda Giotto en El sueño de Inocencio III en la Basílica Superior de San Francisco, Vittoria Cimino, conservadora de los museos vaticanos. En la época medieval, en el siglo XIII, había una fachada con 6 columnas y un friso arquitectónico con inscripciones latinas y escenas en mosaico. Pues bien, estos fragmentos proceden justamente de aquel friso y no solo ha sido posible reconocerlos, sino hacer una reconstrucción virtual. Habían sido usados como pavimento, por lo que habían sido encontrados del revés, y la decoración museística con las inscripciones sobre una capa de argamasa. Pero la restauración y el ojo atento de un historiador de arte nos dijo que esto eran obras importantes, aunque fragmentarias. Y esto nos dice que hemos de conservarlo todo. Si desde el patio del Octágono nos dirigimos a la sala redonda, la de la gran balsa termal de Pórfido Rosa y el mosaico polícromo en las termas de Ortricoli, nos encontramos debajo de otro depósito. El más famoso de los museos vaticanos es el almacén de las corazas que alojaba la Guardia Noble del Papa durante el cónclave. Aquí encontramos 2.000 piezas entre estatuas, cabezas y decoraciones de época helenística romana que se conservan en una sugerente instalación que se remonta a mediados del siglo XX y que en gran parte muy bien podrían estar expuestas al público. Los responsables sacan a menudo piezas de los depósitos para enriquecer a las colecciones o para realizar cambios. Un caso concreto es esta estatua de Aura que ven a mi espalda,
a la que hemos incluido en un programa de restauración para este año. Después de la restauración tenemos la intención de exponer la escultura en el recorrido del Museo Gregoriano Profano, en una sala donde hay ya expuestas dos estatuas que repiten la misma iconografía. Se trata de una personificación de la brisa marina, del viento, una iconografía que se utilizaba a menudo en la antigua Grecia para decorar el tímpano de los templos clásicos, pero que en época romana se copió para decorar villas y residencias con una finalidad meramente decorativa. Per ornare ville, residenze con uno scopo appunto prettamente decorativo.